presupuesto público en el Perú, a diferencia de otros países, muchas veces no se discute, sino que se impone desde el gobierno. La semana pasada, el Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley de presupuesto público al Congreso de la República. Entró en una discusión preliminar en el Pleno del Congreso y actualmente el debate se está dando en la Comisión de Presupuesto Público. Lo que ha acordado la Comisión de Presupuesto es que va a hacer varias sesiones, algunas en Lima y otras descentralizadas. Ha programado hacer sesiones en Junín, Lambayeque, San Martín, Ica y Cusco. Pero son las 5 regiones, son eventos macrorregionales donde los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales van a sustentar su requerimiento. Nosotros desde el punto de vista de la salud creemos que 18.700 millones es insuficiente para la salud. El año pasado, o mejor dicho, este año se asignaron 18.200 millones para la salud a nivel nacional. Unos dirán, bueno, se incrementó para el próximo año, o se piensa incrementar para el próximo año, más o menos 300 millones. Pero la realidad es que si deflactamos ese presupuesto en relación a la subida de los precios generales, es prácticamente ningún incremento. Y nosotros ya sabemos que nuestro presupuesto no está cerrando brechas. Un caso muy concreto fue lo que se presentó hace algunos días con la información que circuló en los medios de las muertes neonatales. El problema es complejo. Sin embargo, se enfocó en el tema de las incubadoras en UCI neonatal. Sabemos que es una respuesta parcial, pero vamos a ejemplificar. El presupuesto para el cierre de brechas en cuanto a infraestructura y equipamiento para el programa presupuestal Salud Materno-Neonatal fue de 16 millones este año, para todas las regiones. Para la región Lambayeque fue 2 millones. Y para el Hospital Regional de Lambayeque, uno de los hospitales donde se presentó la denuncia de muertes neonatales, fue de 500.000, medio millón, para lo que es compra de equipamiento para UCI neonatal a través de un proyecto de inversión. Y dentro del contenido del proyecto de inversión solamente se consideraba la adquisición de una incubadora cuyo monto estaba estimado en 150.000 soles. Entonces, la pregunta concreta que se hacen el personal de salud que trabaja en el hospital regional, declaraciones también de directores de hospitales y de jefes de neonatología, es que el requerimiento y la asignación que se les dio para la adquisición y reposición de equipamiento en su servicio era insuficiente. Como comprenderán, con una incubadora no se cubría la necesidad del Hospital Regional de Lambayeque. Extrapolando esto al presupuesto del año 2019, se dio para adquisición y reposición de equipamiento en general para cualquier rubro de la salud 150 millones para el INE y para las 25 regiones. Insuficiente. Y si revisamos el presupuesto para el 2020, se está planteando la misma cantidad, 150 millones para adquisición y reposición de equipamiento biomédico. Entonces, vamos a esperar al siguiente año mantener la misma brecha, los mismos problemas en la entrega de servicios y probablemente sigamos contando más muertes.
y esperando una respuesta que se está volviendo habitual, una respuesta de último momento, cuando debemos actuar justo ahora, discutir nuestro presupuesto, que no sea inercial, y pedirle a los congresistas, a esta comisión de presupuesto, a las autoridades de los pliegos regionales donde va a ir a discutir el presupuesto, y después posteriormente al pleno del Congreso, que así como guardaron un minuto de silencio por las muertes neonatales en el pleno del Congreso, pues que hagan su trabajo y se preocupen verdaderamente por la salud. El financiamiento no lo es todo. Hay problemas estructurales en nuestro sistema de salud. Sin embargo, vamos a darle una mirada desde el financiamiento y el presupuesto de la salud. Y posteriormente vamos a ir viendo otras aristas de los problemas estructurales del sistema de salud. Para no perdernos, porque no es hablar directamente del financiamiento del presupuesto, sino hablar desde los derechos a la salud, ¿no? Derechos que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La salud es un derecho fundamental que nos va a permitir un nivel de vida adecuado a nosotros, a nuestra familia, una vida con dignidad. La siguiente, por favor. También está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el reconocimiento del derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible, sin ningún tipo de discriminación. Justamente lo que nosotros decimos, y ha sido el mensaje del presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio. Uno de los componentes del derecho a la salud es el acceso a los servicios de salud. Y en el mensaje se dijo que aquellas personas sin un seguro de salud iban a plantear un proyecto de ley para afiliarlas, son más de 4 millones, para que estuvieran dentro del seguro integral de salud y de esa forma puedan acceder a los servicios de salud sin ninguna discriminación. Actualmente nosotros discriminamos el componente del acceso a los servicios de salud si es que tiene trabajo, tiene seguridad social. Si es que es pobre, tiene el SIS. Si no cumple ninguna condición, está en el medio. Como esos 4.6 millones que se han mantenido sin ningún tipo de protección. Entonces, coincidimos en el reconocimiento político que se dio en el mensaje presidencial del 28 de julio, sin ningún tipo de discriminación. Ninguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, de origen nacional. Igual para el tema de los migrantes, si nosotros luchamos por la salud desde un enfoque de derechos humanos, y así como la barrera socioeconómica o el acceso a un trabajo no pueden ser barrera para tener un seguro de salud o acceder a los servicios de salud, tampoco puede ser la nacionalidad. El derecho tiene que ser para todos. Siguiente, por favor. La observación general número 14 también ratifica, y aquí quiero complementar cómo se operativiza, cómo se hace concreto el derecho a la salud. En primer lugar, es el acceso a los servicios de salud. Y en segundo, son los determinantes subyacentes de la salud, lo que nosotros ya en un análisis más complejo conocemos como la determinación social de la salud. Esos dos componentes son los que hacen concreto el derecho a la salud, y el Estado, a través de las políticas del sector salud, deben dar respuesta a esos dos componentes para hacer concreto el derecho a la salud. Siguiente, por favor. Y
porque no hay que entrar directo al tema de financiamiento sin primero saber hacia dónde queremos ir. Lo que habían comentado hace un momento, tenemos que tener una visión de qué tipo de desarrollo queremos hacer. Igual, aquí tenemos que pensar primero no en el financiamiento, sino en qué tipo de salud debe tener nuestra población. Y hay documentos que llegaron a un consenso, como el Acuerdo Nacional entre diversos actores políticos y sociales. Y cualquier política nacional o multisectorial de salud tiene que estar enmarcado en el Acuerdo Nacional. Y aquí hay muchas cosas que ya estaban definidas, como el acceso universal a la salud. No es algo que nosotros vamos a cambiar, eso está definido en una política de Estado. No solamente el acceso universal a la salud, sino también sobre aspectos de los determinantes sociales de la salud. Y aquí hay uno central, que es el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Y si damos una lectura nuevamente al Acuerdo Nacional, vamos a encontrar otros aspectos como promoción de la salud, como atención primaria de salud, como el modelo para el sistema de salud. Entonces, estas son las bases sobre las cuales vamos a entrar a dar una mirada al financiamiento y al presupuesto público en salud. Siguiente. Igualmente, los objetivos de la reforma de salud del año 2005, perdón, más reciente del año 2015, también reforzaba las propuestas del acceso universal a la salud. La siguiente. La política general del gobierno, de este gobierno, al 2021, nos hacía énfasis en el desarrollo social y bienestar de la población y en la política 4.2, brindar servicios de salud de calidad oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. Pues eso fue el compromiso de este gobierno. Nosotros como sociedad civil, desde el enfoque de derechos humanos, tomamos las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, los objetivos de reforma y también los compromisos de los gobernantes. Aquí está muy claro esta política de servicios de salud de calidad oportunos, que es una de las deficiencias actuales de nuestro sistema. Sin embargo, es un compromiso político expresado en política de gobierno. La siguiente. Bueno, y acá, para no darle, no entrar a mucho detalle, CEPLAN, en conjunto con los diversos sectores, definen las políticas nacionales. Son políticas que ya están aprobadas y que están en implementación y que deben ser parte también de la vigilancia, porque es responsabilidad del Estado, porque hay leyes, decretos supremos detrás que imponen obligaciones al Estado con respecto a los ciudadanos. Siguiente, por favor. Quería decirles, si es que tienen algún comentario, me lo pueden decir y podemos hacer una conversación para no extenderme mucho en el análisis. La siguiente, por favor. Sí, doctor. Dentro de otras políticas contempla lo que es el tema de la lactancia materna. Sí, justamente en ese inventario hay cerca de 30 políticas y son entre leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales que en su momento aprobaron temas, por ejemplo, como lactancia materna, alimentación saludable, lucha contra la desnutrición y prevención de la anemia. Son políticas que nosotros conocemos, que ya años atrás se aprobaron y están en plena implementación. Este listado es el inventario de esas políticas nacionales.
Y acá, este es el marco, ¿no? Para saber qué cosa tenemos que buscar cuando discutimos el financiamiento y el presupuesto para la salud. Partimos de este marco, el Acuerdo Nacional, las políticas de Estado, los objetivos de la reforma, la política general de gobierno, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y después en una mirada ya un poquito más cercana de lo que ha sucedido en estos últimos años, y me he olvidado de poder mostrar alguna otra que hayamos estado discutiendo en los foros regionales, en las mesas temáticas o en los comités o consejos nacionales de salud. Solamente para mencionar, por ejemplo, discutimos ya desde hace algunos años la Ley de Alimentación Saludable y el Reglamento y Manual de Advertencias Publicitarias, que finalmente entró ya en vigencia hace algunos meses. Entonces, desde esta mirada, si nosotros decimos, esta es una política importante porque me va a impactar en determinantes subyacentes de la salud, como tener un ambiente donde pueda haber políticas que regulen la publicidad en los alimentos procesados, por ejemplo. Este es un aspecto que tiene que estar financiado y es un aspecto que tiene que estar en el presupuesto público. Otras, por ejemplo, como la Ley de Redes Integradas de Salud, está en proceso de reglamentación. El Decreto Legislativo de Optimización de Intercambio Prestacional. ¿Y por qué era importante? Porque iba a permitir que asegurados de salud y del SIS puedan utilizar los servicios tanto del SIS o el gobierno regional o el MINSA y los de salud en forma complementaria en su propia región. No tener que esperar o tener que viajar a otro departamento o a Lima para poder ser atendidos. La Ley de Fortalecimiento de la Rectoría, que también está en proceso de reglamentación. La Ley de Salud Mental, que en algún momento lo discutimos con Daniel en su comité donde participa como organización de la sociedad civil. Por ejemplo, el proyecto de ley de medicamentos que se ha enviado al Congreso, a la Comisión de Salud, o la propuesta del presidente de la afiliación de 4.6 millones al Seguro Integral de Salud. Si no me olvido, por ejemplo, tenemos lo que se viene trabajando ahora, que es la política multisectorial de salud. Ese es un aspecto que podríamos conversarlo con bastante detalle, cómo se viene haciendo el proceso de diseño y formulación, si realmente es participativo solamente porque nos piden opinión en los consejos regionales de salud. Tenemos también los planes que se han ido discutiendo este año, porque hay planes cuya temporalidad culmina, y en algunos comités, el Comité Nacional de Prioridades Sanitarias, se empezó a discutir de los planes multisectoriales, de tuberculosis y VIH. Entonces, todo esto, que es política pública, que viene de una política de Estado, debe reflejarse en el financiamiento y en el presupuesto. Y todo lo que hace posible poder implementar estas políticas tiene que estar en el presupuesto público. Siguiente, por favor. Nosotros definimos esto. Por ejemplo, hace 2 años en la conferencia nacional dijimos, esta es la agenda que vamos a trabajar como sociedad civil para hacer espacios de análisis, debate y de incidencia política. Presupuesto y financiamiento de la salud es uno. La promoción de acceso a medicamentos, medio ambiente y ecología, género y salud, derechos sexuales y reproductivos, políticas de protección social para poblaciones vulnerables,
participación en salud y atención universal de salud. Sí. De todo lo que yo escucho, por ejemplo, allí no hay un punto en que se fortalezca de tal manera la fiscalización, porque está bien, se hace un presupuesto o una vigilancia, ¿no? Que se hace un presupuesto, pero no se sabe si ese presupuesto lo están ejecutando o no, o se devuelven los dineros de la región, ¿no? Y entonces el tema de la atención sigue siendo débil. Y esa es la razón por la que se justifica la participación ciudadana en función a la transparencia. Y también lo veo, por ejemplo, como el presupuesto es puesto en una ventana de tal manera que sea de libre acceso a toda la población, para saber en realidad cuánto están asignando de dinero al tema de salud en las regiones. Sí, es importante, sí, es necesario hacer la vigilancia. No es la vigilancia, es la participación como derecho, la participación que tenemos los ciudadanos en el diseño de la política y en la implementación o la gestión de la política. Ese es un problema que encontramos en espacios donde la sociedad civil, digamos, se sumerge, ¿no?, en la agenda que impone el gobierno. Nos ha pasado, es un análisis que creo que lo he compartido en la mañana, que esos espacios como el Consejo Nacional de Salud, los comités nacionales, ustedes en la región, en los comités regionales de salud y otros espacios, muchas veces la agenda está impuesta, como no es vinculante, digamos, solamente se quedan en recomendaciones y no hay una participación directa en las decisiones. Vamos a ver, hay algunos canales por los cuales podríamos tener información en presupuestos, si los hay, y voy a mostrarles cómo estamos, un poco en el tema del presupuesto, en qué lo gastamos. La siguiente, por favor. Solamente para aquí resumir, lo que ven de amarillo, en la primera línea, es el presupuesto del gobierno nacional, o sea, el presupuesto del pliego del MINSA para Lima Metropolitana. El año pasado se ejecutó 93% de todo su presupuesto. Mira, el gobierno nacional 93%, gobierno regional 86% y gobierno local 71%. Entonces, ahí nosotros decimos, tenemos serias deficiencias en el gasto, el financiamiento y el presupuesto es deficiente, pero la gestión, el gasto también es deficiente. Preocupa lo de regiones, 86% de ejecución es bajo para las regiones. No entramos a ver el detalle, pero es bajo. Entonces, es necesario hacer seguimiento del presupuesto desde la sociedad civil, en el Consejo Regional, en la Mesa de Lucha contra la Pobreza, en el Consejo de Coordinación Regional, si es necesario. Y gobiernos locales también. De repente, no tenemos espacios de participación, salvo el presupuesto participativo, pero es necesario también hacer vigilancia de los presupuestos de gobiernos locales. Solamente para poner un ejemplo, los gobiernos locales se encargan de la compra de las canastas Pan-Debe y ya la Contraloría tiene varios informes donde encuentra deficiencias en toda la cadena logística y en la entrega de la canasta de alimentos Pan-Debe. Una consulta, si usted dice que hay presupuestos, ¿no? Uno empieza con un presupuesto por el año, pero en mitad del camino te reducen el presupuesto, eso trae consecuencias para la población beneficiaria, ¿no? Entonces, ¿uno dónde tendría que ir? Porque eso está atentando también contra las personas que se benefician del entorno. ¿Dónde uno podría ir para que venga el ente fiscalizador y vea que realmente eso no cubre necesidades, ¿no? Claro, hay varias instancias. Si estamos hablando de recursos públicos, quien hace la cautela del adecuado uso de los recursos públicos es la Contraloría, en primer lugar. Y la ley de presupuesto y directivas de programación y ejecución de presupuesto te dicen solamente en qué casos puedes modificar tu presupuesto y qué partidas puedes hacer las modificaciones. Si nosotros tenemos un presupuesto, por ejemplo,
para... Yo tengo 100.000 Sí. para alimentos. Ok. Ya, eso fue, me piden mi cuadro de necesidades en el 2018. Elaboro mi cuadro de necesidades, entonces yo cuento con 100.000 para el 2019, para este año. Sin embargo, los primeros meses del año, enero, febrero, me dicen, no, reduce tu partida a 60.000. ¿Es válido eso? Si te han asignado un presupuesto en una determinada partida, lo primero es que si deciden modificarla para rebajar tu partida y tú ya tenías una meta programada, son dos cosas. Que tú hayas estimado que con ese presupuesto, aún así con la rebaja, vas a cumplir tu meta a fin de año. Ese es un supuesto. Si ese supuesto se cumple, pueden rebajar tu partida y habilitar otra partida, pero siempre y cuando esté sustentada. Ya, pero si Pero- eso no, lo ha hecho otra parte que no es Es sustentada. un uso incorrecto, ¿no? Es un uso indebido de los recursos, porque tú planificas una meta. Esa meta obviamente tiene una finalidad que se traduce en entrega de algún servicio que está programada. No puedes rebajar sin un sustento. Es un uso indebido. Ya. Una consulta, Sí. cuando uno pide, por ejemplo, como dice la compañera, 100, pero al aprobar la ley de presupuestos solamente te asignan 60, ¿tú tienes que reasignar tu porcentaje de cumplimiento? ¿O puedes también trabajar con esos 60 y decir que hubo déficit y por eso no llegaste a la meta y te sirve para sustento para que el otro año sí queden los 100 y los 60 como aprobaron? Usualmente lo que hacemos nosotros en esos meses previos es hacer una estimación del requerimiento, lo que llamamos la programación. Programamos 100, pero nos ponen después unos techos o unos pisos presupuestales ahora, ¿no? O sea, no es 100, es 50. Tienes que ajustarte y tú la meta la tienes que ajustar al presupuesto que te asignan, ¿no? Cuando ya entramos ya con un presupuesto aprobado al 31 de diciembre para ejecutarse a partir del 1 de enero, ya tienes tu presupuesto y tienes tu meta. Cualquier modificación a partir de esa fecha es cumpliendo algunos de los supuestos, que no sea una partida donde esté prohibida su modificación, y cumpliendo el supuesto de que si tú haces una rebaja, tienes que cumplir tu meta a fin de año, si no, no habría justificación. O también, que sucede también, yo quiero habilitar una partida, quiero incrementarle presupuesto y quiero rebajar otra partida. Bueno, de la otra partida sé que voy a llegar a la meta, que hay un presupuesto en exceso, rebajo y habilito otra que me parece importante. Me parece importante y con ese presupuesto que tenía inicialmente no iba a cumplir la meta. Pero son algunas condiciones durante el ejercicio del año presupuestal que puedes hacerlo, pero con un sustento adecuado. No puedes mover alguna partida, por ejemplo, para atención de pacientes con cáncer, para habilitar un gasto que de repente es injustificado, son gastos de administración interna de la propia entidad, ¿no? Haciendo una rebaja presupuestal, no cumpliendo la meta a fin de año. Eso sí es algo que se puede observar. Sí. Miguel, nosotros estábamos también bien preocupados por el tema de medicamentos para el VIH. Hicimos algunas denuncias por desabastecimiento a nivel nacional a través de su salud y la Defensoría del Pueblo, y nos decían que el problema era que quien compra escenarios, es una compra nacional que luego se distribuye a nivel regional y termina en los hospitales, pero hay desabastecimiento del 50% y en otros casos del 100% de medicamentos como el Atrubal, que es una combinación de dos medicamentos en una sola pastilla. Y entonces ese tema con la actual política de medicamentos se enfrenta porque nosotros los de VIH no tomamos solamente genérico. Necesitamos acceso total a diferentes presentaciones de medicamentos y cada vez son mucho más costosos si hay una mala adherencia. Caso Callao, tenemos un niño con 12 mutaciones a los antirretrovirales, o sea que de los 15 medicamentos que hay, solamente su organismo funciona con 3. Y vive en el Callao, o sea, no vive en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto. Y a nosotros nos preocupa mucho porque nosotros sí sufrimos desabastecimiento. Hay
hay un problema, una mirada de reducir los gastos, los baratos no siempre es lo que necesitan todos. Las mujeres con VIH no pueden dar de lactar a sus niños. Ellas necesitan leche maternizada por 12 meses, porque nosotros encontramos niños infectados en el 7º mes cuando la leche se les daba hasta el 6º mes. Está documentado en denuncias que hicimos a la Defensoría. Entonces, nuestra población sí exige en el antiguo CDN, en la Conferencia Nacional de la Declaración Política, nosotros sí invocamos las políticas de protección social sensibles al VIH, que es un documento de Naciones Unidas que establece cómo se debe trabajar VIH, porque es una patología muy específica, no la podemos invisibilizar. Ese discurso del Ministerio de que ya hace control, ya no mueren de SIDA, no significa que no sean vulnerables. Todavía nosotros no sabemos cuándo el Ministerio de Salud va a emitir un informe para que nosotros, los de VIH, seamos ingresados al CIS por la simple condición de tener la enfermedad. No por ser pobres extremos, porque es una enfermedad que en cualquier momento puede generar una pobreza extrema si la persona se deshabilita para trabajar. Inclusive yo, que tengo VIH hace 18 años, tengo diabetes tipo 1 hace 6 años, me puede dar tuberculosis y tendría totalmente una vulnerabilidad que nadie la va a recuperar. Pero mi comunidad está exigiendo al Ministerio que se derrumbe esa barrera del CISFO y puedan acceder con los de tuberculosis, con los de discapacidad, al CIS gratuito total, ¿no? Entonces, esa es una agenda que hemos planteado desde la antigua declaración política y habría que ver cómo la podemos plantear. En el Consejo Nacional se está revisando el Plan Estratégico Multisectorial para VIH y el Plan Estratégico Multisectorial para Tuberculosis. Yo no sé si algunos de los 19 coordinadores regionales han tenido acceso al documento, lo han revisado y han puesto sus críticas constructivas, porque hay que alimentar ese documento que es del país, no es del Ministerio de Salud, es un documento del país para lograr eliminar la presencia de tuberculosis y VIH en el país. Y vuelvo a mencionarlo a todos los coordinadores regionales y nacional, eliminar el VIH dentro del mandato de los ODS hacia el 2030 no significa eliminar a las personas que vivimos con el VIH. Nosotros necesitamos sobrevivir porque tenemos dignidad. Y si no se ve eso en este espacio, posiblemente estemos condenando a las poblaciones más expuestas. A Aguajún con VIH, de Amazonas y Loreto, niños con VIH, personas encarceladas con VIH, migrantes con VIH y mujeres trans con VIH, gays con VIH, que están menos favorecidos económicamente, porque yo puedo ser un Ernesto Pimentel y no necesariamente voy a morir de pobreza y de hambre, porque su problema económico está resuelto. Pero el gay que vive en Comas, en Caraballo, en las zonas donde no hay agua potable, ese es un gay con VIH que sí va a recibir el estrago de esas determinantes sociales de la salud. Y a mí no me dejará mentir nuestra hermana María, que acompaña tuberculosis hace varios años, que la enfermedad genera pobreza extrema, estigma y discriminación. Sí, miren, tienen razón en ese punto. Justamente antes de hablar del financiamiento y presupuesto, es esto. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la visión del sistema de salud? Y cómo éste debe proteger los derechos, el derecho a la salud. Justamente aquella población vulnerable y que puede enfrentar un gasto catastrófico o puede quedarse desprotegida en el acceso a los servicios de salud o los medicamentos, es la que el gobierno, a través de las políticas y a través del financiamiento y presupuesto, debe proteger. Siguiente, por favor. Acá es para mostrarles, veamos las líneas amarillas. Es una comparación del presupuesto para TB-VIH del año 2018 y este año. Hubo una disminución en el presupuesto de 17.400.000
para TB-VIH este año con respecto al año anterior, y en cáncer una reducción significativa de 131 millones este año con respecto al año anterior. Estas cosas son las que se discuten en el presupuesto público. Tenemos que analizar para el presupuesto del siguiente año qué prioridades van a definirse y van a tener un mayor o menor presupuesto. Eso es lo que se traduce de repente. Este año el cáncer no va a ser prioridad, sino mi prioridad va a ser, por ejemplo, salud mental. Allí le voy a inyectar mayores recursos. Pero ese es un tema que se tiene que discutir, que lo tenemos que discutir nosotros como sociedad civil, lo tienen que discutir los congresistas, que son los que nos representan a nosotros, y el país es el que tiene que decir, este año se prioriza estas acciones. La siguiente. Entonces, lo que decimos, este año son 18.500 millones para el presupuesto de la función salud para el 2020. Nominalmente son 277 millones de incremento, pero en términos reales no hay ningún incremento para la función salud, los 3 niveles de gobierno. Entonces el mensaje presidencial no se condice con el presupuesto que el Ejecutivo, o el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo ha mandado al Congreso. Ahora, los gestos. El Congreso ha dicho declaren el sector salud en emergencia, muerte neonatal, minuto de silencio. Entonces eso se tiene que traducir en incremento de presupuesto, porque esa es la forma como vamos a permitir que las políticas se desplieguen. Queremos cerrar brecha de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, pues Poder Ejecutivo, Congreso, sean consecuentes y asignen un mayor presupuesto para el sector salud. Siguiente. Es cierto, nosotros como sector salud recibimos una de las partidas más importantes dentro del presupuesto público. Estamos más o menos recibiendo de todo el presupuesto de la República, que es 170.000 millones, un 14%. Es uno de los sectores más fuertes, así como el sector educación y transporte, por la magnitud de los servicios públicos que se entregan. Sin embargo, este 14% que se asigna a la función salud como parte de todo el presupuesto general de la República es insuficiente. La siguiente, por favor. Estas son las partidas que se han dado en cada programa presupuestal. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de TB-VIH que hay un incremento del presupuesto. Entonces, la traducción es que el Poder Ejecutivo, a diferencia del año pasado, está dando una prioridad para TB-VIH. Pero esa es la forma que el Ejecutivo plantea el proyecto de presupuesto. La siguiente. Y aquí sí necesitamos ir a un poquito de detalle, porque en sus regiones ustedes van a participar en las comisiones de presupuesto para que puedan hacer incidencia qué cosa es lo que se está proponiendo en el proyecto de ley del 2020. Miguel, antes para lo que tú dices en relación a VIH y TB, está incluido ahí la canasta PAN TB, porque del año 2018 a 19 ha disminuido alrededor de 6 millones para la canasta PAN TB. Y hoy que tuvimos el foro sobre TB, los pacientes están incrementándose. En las reuniones nos dicen, yo tengo que tener 170 canastas y solo puedo repartir 80 porque no me alcanza la plata, no tengo más. Entonces, yo quisiera saber si dicen que han aumentado, y yo no estoy de acuerdo que entre todos los rubros tenemos que definir
cuál debe ser prioridad el año 2020. Porque mire, la salud tiene que estar completa. Yo no puedo decir, este año voy a dar prioridad a cáncer, a VIH y TB. No se va a lograr lo que es el compromiso del país y realmente es usar algo que necesito acá para otro, pero este otro está desatendido. Yo no sé, yo quisiera saber qué instrumento tenemos como sociedad civil para lograr que no se vaya reduciendo. Por ejemplo, tenemos más pacientes de TB en el 2019 que en el 2020, que en el 2018, en el 2020 vamos a tener más. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esta manera y qué instrumento de presión real tenemos? Cuando mencioné priorizar programas presupuestales, la premisa, ¿no? O digamos lo previo era que todo el sector salud necesita mayor financiamiento, ¿no? Definitivamente. Si nos quedamos con el mismo presupuesto y solamente priorizo este programa sobre este programa, estamos así trasladando la precariedad. Y de eso no se trata. Ahora, yo sé, el primer espacio de incidencia en este momento es el Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto. Y el Poder Ejecutivo entregó el proyecto. Ahí es donde se discute para el próximo año. ¿Y quiénes son los que participan? Las autoridades locales, el gobernador, los alcaldes provinciales, es el titular del pliego del Ministerio de Salud, la ministra de Salud, para el caso de Lima Metropolitana. Entonces nosotros tenemos que utilizar estos canales para que el presupuesto priorice la función de salud. De repente aquí no entramos al detalle a ver el presupuesto de la canasta de PAN-TV, podemos hacerlo en otro momento, pero sí ya en el desagregado, cuando veamos el programa presupuestal de tuberculosis, debe aparecer cuánto ha sido la asignación para ese producto, la canasta PAN-TV. Y existe ya el marco normativo que lo define el MINIS, que es una estimación de los casos de tuberculosis que se tienen durante el año, que el Ministerio de Salud tiene que reportar al MINIS, la transferencia que hace el MEF para los gobiernos locales para la compra, y tendría que ser suficiente. Miguel, es interesante hacer una vigilancia de la calidad del gasto. Nosotros en el Comité de Prioridades del Ministerio del Consejo Nacional de Salud analizamos la ley TV y en la quinta disposición complementaria había más de 1 millón de soles que se habían destinado a la prevención en espacios públicos como micros o lugares de alta concentración. Ese dinero se gastó, pero no se vio ni un solo afiche, ninguna pegada y ningún carro. O sea, ahí hubo una malversación del dinero. Ahora, VIH y TB está en el pliego presupuestal 016, pero también está la hepatitis. O sea, es un... ¿Qué dice como vamos a escuchar? Entonces, ¿quién invierte en prevención? Porque la idea no es que se llene el país de puros enfermos que vayan a los hospitales, porque esa no es la solución. Van juntas prevención y control. ¿Y cómo se hace eso si no hay plata? Si el 016 solamente lo maneja el sector salud. Cuando estuvimos en el Consejo, el sector defensa, que tiene servicio militar, jóvenes que hacen el servicio militar, tienen tuberculosis, pero no pueden acceder al CIS y tampoco le dan alimento complementario, porque así es la brecha. Han hecho un expediente y ha sido rechazado por el MEF, porque dice ellos no son salud, son defensa, pero tienen tuberculosis en ese sector, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente es poner los números, sino ver la calidad del gasto, porque si no, este tema no se va a resolver. Así de simple. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay varias brechas que no dependen del financiamiento. Tú has dado un caso muy particular, otro caso particular también relacionado a la atención de tuberculosis, es el caso de las personas privadas en libertad, que tienen derecho a recibir una canasta PAN-TV para complementar su soporte nutricional, pero por el momento no lo reciben. Hay temas
digamos que la sociedad civil tiene que discutirlo. Afortunadamente, salud está en la agenda. Ayer ha sido el pleno de la salud en el Congreso, y está en la agenda también a raíz de que los medios de comunicación han sacado la noticia de las muertes neonatales. Digo, a partir de esa coyuntura, analicémosla y aprovechemos la coyuntura para poner la salud en el debate del presupuesto público. ¿Sí? Hay una norma que es filosofía prácticamente a nivel de presupuesto público, que es muy simple, presupuesto por resultados. Pero eso nunca se cumple, porque realmente no se evalúa el resultado, no puede llegar a esa etapa, porque realmente queda corto la parte económica. ¿Y por qué queda así? Porque tampoco existe un estudio serio, específico, referente a los costos de cada uno de los programas que justamente se va a auspiciar, ¿no? Y todo queda, como que dice, a mitad, a lo máximo. Y queda pendiente, y aparte de eso, las deudas pendientes también de pago de otros años. Y se arrastra eso en la partida de mercados, no es así. Entonces, ¿cuáles, digamos, que nos aseguren realmente la política seria? La política seria tendría que ser que lo que está planificado esté respaldado económicamente, con lo cual realmente no se llega a esa situación. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Tenemos en los últimos años una inercia entre lo que se planifica y lo que se presupuesta. Incluso en la planificación nunca se debate en el Congreso de la República. En otros parlamentos la planificación se debate antes que el presupuesto. Y el presupuesto es flexible, porque las necesidades las determinamos nosotros. Aquí en el Perú sucede lo contrario, no se debate la planificación, se debate el presupuesto, y el presupuesto casi inercial. Pero aquí una situación muy importante. Todos sabemos que el presupuesto en salud, dentro de la situación presupuestal, salud está prácticamente en el último lugar, ¿verdad? Sabemos de las carencias que se tiene en salud, el presupuesto ínfimo que se le da, pero es contradictorio el hecho de que, por ejemplo, no gastemos todo el presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Debemos identificar que más bien necesitamos más presupuesto, prácticamente gastamos el 93%, mientras que justicia, por ejemplo, gasta el 99% de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, hay inconsecuencia, me parece, ¿no? Y hay mucha irresponsabilidad de parte de los funcionarios y ejecutivos que no ejecutan todo el presupuesto. Y como usted dice, tenemos mucha culpa a la sociedad civil porque no exigimos ese gasto presupuestario, ¿no? Entonces, ¿qué argumento tendríamos para decir necesitamos más, no podemos gastar lo poco que nos dan? Entonces, yo creo que como foro salud, ¿no?, y sociedad civil tenemos una gran tarea que realizar, ser vigilantes de que este presupuesto efectivamente se gaste. Y allí estoy viendo, por ejemplo, en relación a la violencia contra la mujer, se autoriza 28.947.000 por la fuente de recursos ordinarios en favor de los gobiernos regionales. Entonces, en este año, porque es la ley de presupuesto del 2019, se supone que debe haber ese monto redistribuido en las regiones. Entonces, sería interesante saber, si es necesario, en qué se está gastando, ¿no? Porque los presupuestos, pues, es muy ínfimo que nos dan, tendrán que debe ser ejecutado. Sí. Tomando el primer punto que usted dice, no solamente se trata de más financiamiento, más presupuesto. Hay varios aspectos estructurales. El primero que yo diría es que tenemos un sistema segmentado y fragmentado. Ese tipo de sistemas hace ineficiente el gasto en salud. Es un aspecto estructural. Otro aspecto estructural es que tengamos organizaciones y partidos políticos que aparecen y desaparecen y que no dan continuidad a las políticas y que no incorporan personas con la idoneidad para ocupar los cargos de dirección.
Y eso lo vemos ahora, cambio de gobierno, ¿no? De los gobiernos regionales y la alta rotación de los funcionarios públicos, incluido el Ministerio de Salud. Son aspectos que inciden en el uso ineficiente o en el no uso de todos los recursos que se asignan al sector. Recordemos algo tan simple, tenemos un reglamento de concurso de directores de hospitales. Está de hace varios años y hace cuánto tiempo que no se hace concurso de directores de hospitales. Cuando uno dice a un concurso, porque necesito que los gestores, ¿no?, que conduzcan los hospitales o las redes de salud sean los más calificados. Tenemos el Ministerio de Salud, que es el ente rector, el que tiene que conducir finalmente la responsabilidad de dar la asistencia técnica, la supervisión, la capacitación, para que todo el presupuesto se use en la forma completa y eficiente, es del ente rector, porque ellos conducen el sector. Obviamente hay responsabilidad en cada nivel, el gobierno regional, el gobierno local tiene responsabilidad, pero el ente rector de la Política Nacional de Salud es el Ministerio de Salud, y es algo que nosotros hemos venido reclamando. Tanto es así que desde el Congreso la mirada es que, bueno, necesitan una ley de rectoría. Están aprobando una ley de rectoría. El Ministerio dice, bueno, cuando tengamos el reglamento vamos a poder aplicar nuestra rectoría. Nosotros, desde el punto de vista, es que no se necesita esta ley. Ya tenías una ley, la LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y tenías la Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Salud, donde te daba plena rectoría. Pero, bueno, son varios aspectos que van a incidir, ¿no? Y yendo en concreto con el tema del presupuesto, sí. Primer punto, por ejemplo, yo creo que se debe pedirse también ahí nuevamente, exigirse como Foro Salud para ver esta problemática de los concursos que se debe de dar. No se da, se pone personas de confianza y cambian a cada mes o cada 2 meses, y es la pelea en los centros de salud. El gobierno regional siempre hace eso, ¿no? Entonces, al menos en Ancash eso ocurre, ¿no? Estamos hablando todo lo que es Ancash, en los centros de salud, en los hospitales, no hay, de repente, una persona de confianza está ahí. O en el gobierno regional, Ancash es el más, de repente, de todo el Perú, que cambia cada mes, ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso se debe de exigir, que con concurso deben de entrar. No debe de ser por a dedo señalar, tú eres, y a la semana no le gusta al pleno, y ahí mismo sale, lo sacan. Entonces todo queda hoja cero, ¿no? Entonces yo creo que eso se debe de exigir, doctor, también de una manera especial. Sí. Hay una cosa que hay que también reconocer, y es que estamos en el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el Ministerio de Salud tiene una deuda, que es el caso Carlos Moreno, que no fue sancionado, sino fue mandado con agradecimiento y resolución ministerial. Nosotros Foro Salud tiene también un proceso antes de la entrada de Kuczynski, que está procesado por corrupción. Hubo un pacto social, se le mandó una carta, mandó a sus emisarios Pilar Macetti y Carbone. Hicimos una alianza. Bueno, yo no la hice, porque yo tengo autonomía estatutaria, pero sí, después de ese acto que se hizo en el Colegio de Enfermeras, ¿cuál es la posición del Foro Salud frente a la corrupción que está en el sistema de salud? El sistema no está en crisis por la rectoría, está en crisis por la corrupción. Yo vengo del Callao, en el Callao están los cuellos blancos, hay hospitales que se han desmantelado, hay denuncias penales, hay directores procesados, pero no los van a encarcelar porque hay corrupción y hay impunidad. Entonces, ¿cuál es la posición del Foro Salud? Vamos a entrar a trabajar en MINSA y decir que todo está bien cuando no se ha inspectorado esa podredumbre de corrupción que hace negocio con los medicamentos, con los servicios. Y Carlos Moreno no lo hacía con una empresa cualquiera, con el arzobispado de la Iglesia Católica de Perú. ¿Entiendes? O sea, hay que hablar de alguna manera, ser sinceros en lo que hacemos. Ancash tiene un presidente regional sinvergüenza que se guardó la plata y igual estaba preso, haya habido asesinatos. ¿Entiendes?
En el Callao también se han matado varias personas que han querido hablar de la corrupción, porque una cosa es hablar de la corrupción y otra cosa es luchar contra la corrupción. Claro, por eso nuestra mirada más allá del sector, y en la mañana conversamos, es que hay que hacer reformas. Necesitamos una transición, sí, decimos, necesitamos una renovación de la política, pero con reformas estructurales. Ustedes ya lo han dicho, no solamente es una reforma de la salud, es una reforma política. Yo diría, para este tema es una reforma tributaria, porque sin reforma tributaria progresiva y con equidad, no vamos a tener recursos para políticas sociales. Entonces, hay aspectos de la coyuntura nacional que no pueden permanecer en el status quo porque impactan en la salud. Corrupción, la política, tal como está, tiene un impacto sobre la salud. Quiero, sí, explicar un poquito el tema del presupuesto porque eso nos va a ayudar también para analizarlo y en sus espacios regionales también. El año pasado no había un presupuesto destinado para la salud con respecto a la lucha contra la violencia de la mujer, y este año tenemos cerca de 30 millones que se están asignando a los gobiernos regionales, ya para tenerlo en cuenta. Entonces, es un aspecto de la política que ha entrado como prioridad, más allá que el financiamiento pueda ser suficiente o no, pero hay una asignación. La siguiente. La otra, por ejemplo, es que vamos a continuar con la política de lucha contra la anemia. Igual que el año pasado se destinaron 60 millones, este año se va a destinar el mismo presupuesto, 60 millones. No hay una variación, se va a mantener, pero por lo menos está diciendo que tienen 2 años consecutivos con una política, ¿no?, que está siendo prioridad. Siguiente. Eso es en cuanto a personal de salud. Igual, la política remunerativa de personal de salud se está manteniendo, que es parcial porque sabemos que solamente es para el personal nombrado. Aquí considera, entre otras cosas, un 20% de personal de salud para el nombramiento y el presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones con el personal que ya se encuentra nombrado actualmente. Entonces, vemos otra política que va a tener una continuidad y que eso se traduce en el presupuesto. La siguiente. Eso con respecto a historia clínica electrónica. El año pasado, perdón, este año no teníamos un presupuesto específico para historia clínica electrónica. Para el próximo año se plantea 15 millones para el financiamiento de la historia clínica electrónica en establecimientos de primer nivel, de categoría 3 y 4 a nivel nacional. Entonces, más allá que sea suficiente o no, que sea todavía una etapa inicial, pues esta es una prioridad traducida en el presupuesto. La siguiente. Con respecto a operación y mantenimiento de nuevos establecimientos que han entrado en funcionamiento este año, por ejemplo, este año se destinaron 300 millones para la operación y mantenimiento de los establecimientos que se habían inaugurado o entraron en operación el año pasado. Este año se está destinando 211 millones. O sea, hay una continuidad en la política, el presupuesto es menor, pero la política es que hay establecimientos que están entrando en funcionamiento y que requieren este presupuesto. La siguiente. Mantenimiento en establecimientos que ya están en funcionamiento. O sea, son los establecimientos antiguos. Este año se asignó 120 millones para mantenimiento de infraestructura y equipamiento de los establecimientos que ya están en funcionamiento. Para el próximo año se ha previsto 35 millones. Eso es lo que queremos dar énfasis, ¿no? El año pasado fue 120 y este año lo reduces a la cuarta parte. Y solamente está destinado para mantenimiento de establecimientos de salud en funcionamiento
y que presenten riesgo inminente de dejar de operar y prestar servicios. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿No necesita presupuesto para mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento? Van a esperar que entre en riesgo. Exacto, van a esperar a que entre un riesgo. O que se caiga como el niño de Breña. Exacto, entonces ese es un punto bastante sensible. Decimos cierre de brechas. Si tú no cierras tu brecha, actualmente lo que vas a hacer es destinar el fondo público hacia la compra a los privados, generando ineficiencia, pudiendo fortalecer tus servicios públicos. Ahora, ¿cómo se lee esto con el mensaje presidencial? Dijo 4.6 millones que van a entrar al CIS, pero si no está cerrando brecha de infraestructura y equipamiento, entonces tenemos ahí un riesgo enorme, ¿no?, de que tengamos problemas o que se mantengan los problemas y se agraven para el siguiente año. Siguiente. Eso es en cuanto a reposición y adquisición de nuevo equipamiento. Se mantiene, este año se destinaron 150 millones para el INEM y todos los pliegos regionales. 150 entre 25 nos da a ¿cuánto? A 5 millones por región, más o menos. 5 millones por región, considerando cuántos hospitales y centros de salud hay en cada región. Un presupuesto bastante deficitario. Y este año, bueno, habrá que corregir, ya que hemos tenido recientemente el problema de las muertes neonatales por el tema de infraestructura y equipamiento de las UCI neonatales, pero el presupuesto sigue siendo el mismo para el siguiente año. Se proponen 150 millones para reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico y para las UCIs neonatales. Pero ¿y el tema de cierre de brechas? Sí, ¿verdad? Era prioridad, y sí es prioridad para los congresistas, el tema de la muerte neonatal. Aquí es donde deben priorizar un mayor presupuesto. Aquí es el tema de la UCI neonatal. Aquí debería incrementarse. La siguiente. En cuanto a salud mental, también es una política que se le está dando continuidad. Bueno, el año pasado, o mejor dicho, este año se habían asignado 70 millones, pero a dos aspectos. Uno era a salud mental, a los centros de salud mental comunitarios, y otro era para el plan de tuberculosis de Lima y regiones priorizadas. Esos 70 millones eran para esos dos aspectos. Sin embargo, para el presupuesto del próximo año se plantea 70 millones, pero ya no para el tema de tuberculosis, sino solamente para salud mental. Y para salud mental, para los centros de salud mental comunitarios y unidades de hospitalización en salud mental y adicciones. Cuando conversamos con algunos compañeros psiquiatras y psicólogos que están peleando el tema del presupuesto ante el MEF en su momento, ya hace algunas semanas atrás, nos decían, bueno, 70 millones va a ser para centros de salud mental comunitario, pero ¿qué pasa con los hogares protegidos? Para eso no nos están dando. Entonces también nuevamente, el tema del presupuesto no ha sido prioridad. Tenemos la ley de salud mental, tenemos la intervención a hogares protegidos, pero el financiamiento, ¿cómo esa política se puede concretar con una asignación presupuestaria deficiente? Hasta aquí son algunos de los aspectos más relevantes, haciendo la comparación con el año pasado del presupuesto. ¿Sí, Ilia? No, te decía, ¿te has puesto repetido o por qué pones 26, 29? Explícanos un poquito. Esto es de este año, 2019, y esto es 2020, de la ley, del proyecto de ley de presupuesto. Eso lo comparto, también de repente sirve para un análisis, digamos, con más detalle ya en las mesas de trabajo que vamos a tener mañana por la tarde. Siguiente. Bien. Esto es cómo estamos, ¿no? Esa es una mirada rápida, ya es la parte final. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos una fragmentación bastante conocida de los servicios públicos. Tenemos hasta 6 o 7 prestadores públicos en el gobierno, ¿no? Hasta los gobiernos locales, provinciales y municipales tienen su propia red de servicios. Bueno,
La siguiente. Las causas de la fragmentación, para mencionarles lo principal, la primera causa de la fragmentación de los servicios es la segmentación. ¿Cierto? Bueno, tengo seguridad social, tengo SIS, tengo Fuerzas Armadas, policía, y cada uno ha decidido construir su propia red de servicios. Bueno, esta es mi red y aquí entran solamente mis asegurados, ¿no? Entonces se ha formado la fragmentación a raíz de esta segmentación, que es una construcción histórica, por cierto. Otro problema que condiciona esta fragmentación es la debilidad de la capacidad rectora y la cultura organizacional contraria a la integración. Aquí nosotros podemos ver que nosotros no tenemos los mismos derechos al acceso a la salud. Uno que es trabajador no tiene el mismo acceso que tiene una persona que es independiente, o aquella persona que es estudiante de un instituto o una universidad. Tenemos, digamos, una desigual ejercicio del derecho al acceso a los servicios de salud. Y cuando le preguntamos a nuestros colegas, trabajadores de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud, bueno, a ver si los integramos, Seguridad Social, Ministerio de Salud, gobiernos regionales, nada. Hay una fuerte oposición de gremios, sindicatos, incluso pacientes. Esto es un aspecto bastante relevante para mantener un sistema segmentado y fragmentado que sabemos que estructuralmente es ineficiente. Siguiente. En Piura sí se está dando porque hace un convenio y eso no debe de darse porque... Sí, el tema de los convenios es una forma de integrar, ¿no? Exacto, está muy bien. Es una solución parcial, porque una solución radical sería que todos los servicios públicos sean uno solo. El gobierno no tiene por qué tener 5 tipos de servicios públicos, pero es una de las formas. Justamente, yo siempre he hecho este análisis y yo considero que esta fragmentación y la segmentación no es una cuestión al azar, es una cuestión adrede, porque de esa manera ningún sector como el MINSA puede ser capaz de planificar, porque quien planifica es MEF y le impone, con estos planes multianuales, le impone como un corsé a que el presupuesto de un año esté amarrado al siguiente y al subsiguiente por las continuas modificaciones de los planes multianuales que son de 3 años. Entonces nunca va a haber una posibilidad que el MINSA sea capaz de abogar por el presupuesto del sector, siendo él quien tiene el diagnóstico. Pero justamente en el Consejo Nacional de Salud nos hacían mención a esto, ¿no? Que solamente nosotros nos somos responsables por el presupuesto de mi pliego, que es Lima Metropolitana. Ya las regiones, cada uno defiende su propio presupuesto. Pero creo que es un punto de vista que es incorrecto porque finalmente ellos son los que conducen la política. Exacto. Exacto. Pero ahí ya está la privatización, está un poco conectados con consultorios privados en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la solución. Sí. Veamos un poquito más adelante. Bueno, este es el tema de segmentación. Para no entrar en detalle, ustedes saben cómo está segmentado nuestro sistema de salud y es una condicionante de ineficiencia. Siguiente. Bueno, consecuencias: rectoría débil, financiamiento insuficiente, gasto muy ineficiente, aumento del gasto bolsillo. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a atendernos a un hospital público, un centro de salud público, y hemos tenido que ir a comprar afuera los medicamentos, los materiales médicos, teniendo seguro? Gran cantidad de población no asegurada, porque los segmentos justamente son esos, ¿no? Protegen una población específica y no son universales en atención y sufrimiento de la gente. Lo que padecemos, si tenemos que esperar, habrá que agarrar plata en nuestro bolsillo y irnos a sacar esa ecografía, esa tomografía, para que nos puedan atender rápido y dar un diagnóstico. Pero eso no podemos tomarlo como algo normal. Nuestro sistema de salud de Perú no debería ser así. Sí. Bien, lo que pasa es que la salud en este país es vista como un negocio, no como un derecho.
vas y en emergencia te dice, compra la medicina o se muere tu paciente y es del CIS. ¿Cómo le puedes decir a un muerto por el CIS que tiene 1.070 soles que gaste de su bolsillo y después de 3 meses le van a dar la plata porque es del CIS? ¿Cómo le van a decir a una persona que hace la cola y le dice, este es pagante y este es el CIS? O sea, el miserable que no tiene derecho y que no paga, porque se entiende la salud de una manera comercial, donde el médico, como no le pagan bien, trabaja hasta las 11 y después al frente, atiende su consultorio y malogra las máquinas y te mandan al frente y los visitadores médicos bombardean los hospitales para que receten medicamentos de marca. O sea, la salud es vista como un negocio, no como un derecho. Entonces, ¿cómo hacemos para que...? Y eso es corrupción, eso no se le puede decir de otra manera. O sea, atrapan a un médico y el médico dice, me pagan poco. Pues qué pena que le paguen poco, pero no es la solución alimentar la corrupción. Tenemos que cambiar la cultura. Si ustedes conversan con estudiantes, en general de carreras de la salud, con trabajadores, con pacientes, ustedes leen las redes sociales, pues uno dice, es que el que tiene plata que pague, pues, ¿no? Si no te gusta cómo te atienden, vete a otro. Pues, o los mismos profesionales, ¿no? Mira, yo estoy acá, trabajo, atiendo 4 pacientes por hora, si hay uno que no se atendió, bueno, que saque su cita para el siguiente turno. Pues, esa cultura tenemos que romperla. Yo lo que creo es que eso tiene que partir de la sociedad civil empoderada. Seremos pocos quizás los que tenemos que promover el derecho a la salud y que sea entendida en su real dimensión, no como se está entendiendo consciente e inconscientemente el derecho que la salud es una mercancía y que accede el que tiene trabajo o el que tiene plata. Siguiente. Doctor, ¿y Sí. cómo se explica si el financiamiento es insuficiente y encima, a fin de devuelven dinero? La vez pasada, el exdirector del CIS, no, a nivel nacional, ¿no? Explicó, se ha devuelto dinero. Y él decía de que está relacionado con la gestión, falta de gestión de los gestores, ¿no? Claro, pero por eso nosotros decimos, el norte y la conducción de la política depende del ente rector. Si tú sabes que tienes ineficiencias en el gasto, más allá de que tenemos una deficiencia en la asignación del presupuesto, corrígela. Pero hay aspectos estructurales, como yo les había dicho, que condicionan una ineficiencia del gasto. Una es la corrupción, por ejemplo. Necesitamos una reforma en la justicia, necesitamos una reforma política, necesitamos una reforma tributaria. Entonces, hay algunos aspectos que están fuera del sector salud, que están condicionando. Eso no pasa solamente en el sector salud, en otros sectores también. No se gasta todo el presupuesto que se le asigna. ¿No es cierto? O sea, no es algo que solamente sea el sector salud. Que hay aspectos que el ente rector pueda corregir, sí es cierto. El ente rector puede tomar medidas para corregir esta ineficiencia en el gasto. No necesariamente hay que esperar a que venga la reforma política, de justicia, tributaria, para tener un mejor gasto. El otro, Sí. ¿En qué rubros hay deficiencia en el gasto? En salud. Sí, proyecto, es uno clarísimo. Proyecto de inversión, a pesar de que el sistema administrativo y las normas se han ido simplificando, todavía tienes serias deficiencias en el gasto en inversión. Ese es un punto fuerte, ¿no? Inversión, aspectos de construcción de nuevos establecimientos de salud, inversión en adquisición y reposición de equipamiento biomédico, también ahí tienes. En gasto corriente no tienes mucho problema, ahí se gasta casi todo lo que le asignan, se gasta. Pero en el otro, en el tema de inversión, es donde vemos ahí que no se gasta
todo lo que se tiene, por diversos motivos. Doctor, yo quisiera aclarar esa parte, porque lo devuelven la plata porque no hacen el reembolso oportuno, por decir. Casi al finalizar el año, en noviembre recién están ahí reembolsando. Entonces ya no les da tiempo para la ejecución, a pesar que las regiones están reclamando, insistiendo que reembolsan, y encima se quedan adeudados, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede resolver? Sí, ese es uno de los aspectos. Serio. Es cierto, por ejemplo, este año se hizo una transferencia de partidas, como le dije, a fines de marzo y a mediados de julio, tarde, ¿no? Y con eso empiezas tu programación tarde también y estás con los tiempos para poder culminar antes que cierre el año fiscal. Este año lo que hizo la ley de presupuesto es que te da plazos al 30 de enero y como máximo al 31 de marzo. 31 de enero y 31 de marzo. Son plazos para que se puedan hacer las transferencias. En algunos casos tiene que haber una autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y en algunos casos tiene que haber un plan de equipamiento, reposición, mantenimiento, etc. Te lo condicionan, pero ya te están poniendo plazos. Quizás esa sea una de las formas, ¿no?, de poder evitar que las transferencias sean en el segundo o tercer trimestre. Aún así, hay temas de gestión, porque uno tiene que prever, si sé que me va a llegar una transferencia, tengo que tener listo mis términos de referencia, ¿no?, para todo lo que es proceso de selección para equipamiento, o tengo que tener mi expediente técnico para inversión pública. Entonces hay varios aspectos que lo condicionan nuevamente. Bueno, pasemos a un tema y el modelo de atención, ¿no? ¿Dónde tenemos que tener población escrita? Población escrita creemos que sí debe escribirse a una red, a un establecimiento de salud, pero digamos, ¿cómo se conforma nuestro servicio de salud? Tenemos población escrita en segundo nivel, por ejemplo. No debería haber. Primer nivel deberíamos tener capacidad resolutiva y las personas tener puerta de entrada a través del primer nivel de atención. Siguiente. Esto es lo que también hemos dicho. Esto depende del ente rector. Tenemos varias leyes que no están reglamentadas. Varias. Son cerca de 10. Solamente aquí mostramos 3. Las que esta gestión dijo que eran importantes. La ley de función rectora del MINSA. Ya más de 220 días en exceso al plazo para que se reglamente. Entonces ahí hablamos de un tipo de eficiencia institucional, sí, dentro del Ministerio de Salud, pero recordemos que una reglamentación de ley pasa también por PCM y es responsabilidad del Presidente de la República. Entonces hay un problema institucional, ¿no?, para los procesos de reglamentación. No tenemos también mandato constitucional o legal que sancione a quienes incumplen con este deber reglamentario. Y el Congreso de la República debería hacer control político de esto. En Chile, por ejemplo, el Congreso formó una comisión e investigó todas las leyes sin reglamento que eran responsabilidad del Presidente de la República. Redes integradas tiene más de 175 días en exceso al plazo y ley de salud mental ya tiene más de 20 días en exceso al plazo. Y sucede muchas veces que las leyes no entran en plena vigencia cuando no tienen reglamento. Es postergación también de derechos. La política multisectorial también está en pañales, ¿no? Bueno, sigamos. Este es el presupuesto público, el 3.25% de presupuesto público para la salud como porcentaje del PBI. Está lejos de lo que fue una promesa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que dijo que iba a incrementar en 0.5% el presupuesto en salud cada año, ¿no?, hasta acercarnos al promedio latinoamericano o el 6%, que es lo recomendado por la OMS. Siguiente. Este es el porcentaje que se destina al presupuesto de salud como parte del presupuesto general de la República. Es un 14%, pero aún así para el cierre de brechas es insuficiente. Siguiente.
Es cierto, ustedes ven la línea de arriba, la de 61.7%, es como se va incrementando el presupuesto público con respecto al gasto total en salud. Sin embargo, todavía es insuficiente, se necesita priorizar el financiamiento para la salud. Siguiente. Y todo esto, el que no inviertas en salud, ¿en qué se traduce? Que alguien va a financiar la salud que el Estado dejó de invertir. ¿Y de dónde está saliendo? Del bolsillo de la gente. Tenemos un 30% de gasto bolsillo. O sea, de cada 100 soles que se gasta en salud, 30 soles salen directamente del bolsillo del ciudadano. Y la OMS nos dice que tenemos que tener menos del 20% del gasto de bolsillo para que se reduzca los problemas de gasto empobrecedor que enfrentan las personas cuando tienen que ir a un servicio de salud. Siguiente. Miren, el gasto catastrófico es un gasto mayor, digamos, tenemos dentro de la canasta 300 soles por persona. Si uno excede el 40% de ese gasto, más o menos son, si excedemos de esos 300 soles, 120 soles para pagar por servicio de salud, estamos incurriendo en un gasto catastrófico. Es un gasto mucho mayor de lo que yo esperaba gastar y que puede ocasionar de que descuide otros gastos previstos, en temas de alimentación, temas de educación, de transporte, de vestido, ¿no? Y alimentación para los miembros de mi hogar. Y 1.2 personas en el Perú sufren de este tipo de gasto catastrófico. Somos 30 millones, 1.2, más o menos 360.000, si no me equivoco. Bueno, 360.000 es bastante. Al año 360.000 personas sufren este tipo de gasto catastrófico. Y es porque están desprotegidos financieramente. Sea porque no tienen ningún seguro o teniendo seguro, por ejemplo un seguro del CIS o seguro de salud, tienen que pagar de su bolsillo para poder atenderse. Siguiente. Bueno, ese es un 0.20% de los 30 millones que tienen un gasto empobrecedor, ¿no? O sea, un gasto que definitivamente va a sobrepasar su capacidad de ingresos. Es un gasto que le va a llevar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y muchas veces conocemos estos casos, tienen que vender su casa, su carro, endeudarse, hacer una apoyada, y aún así quedan tan endeudados por tener que pagar por la atención de salud. Y eso ya es, para culminar el mensaje presidencial, cómo es que ¿cómo es que eso se hace efectivo viendo la ley de presupuesto público que ya le hemos analizado? Siguiente. La siguiente. Sabemos que no hay proyecto de ley, hasta el momento ya han pasado 40 días del mensaje presidencial, no hay proyecto de ley. Hemos preguntado en el Consejo Nacional de Salud, no tienen nada todavía. Siguiente. No hay la ley. Exacto. Hay ofrecimiento de una ley. Y tenemos 4.600.000 personas que no tienen ningún tipo de seguro. Esto lo vemos aquí, es la brecha de afiliación del aseguramiento universal en salud. El CIS, es cierto, ha incrementado su afiliación hasta 17 millones, y con la afiliación al semicontributivo, que era una respuesta para poder afiliar a aquellas personas que no eran pobres, no tenían trabajo, pero en el supuesto podían adquirir un seguro semicontributivo, vemos que esa política ha fracasado. Solamente se han afiliado al semicontributivo como máximo 194.000 personas, pero los 4.6 millones, esa política ha sido malísima para poder afiliarlos. ¿Cuál es la respuesta? El mensaje presidencial, pero no es concreto. Doctor, pero disculpe, pero está afiliando más a los extranjeros que han llegado, hay más cobertura para los gente que viene del extranjero. Pero miren, recuerden lo que hicimos desde el enfoque del derecho. No tenemos que discriminar el acceso a nadie, ¿no? Aún así, con los migrantes, esos
esta cantidad de personas, sin eso se ha reducido de 8 millones a 4 millones, pero 4 millones es bastante. Es bastante. Y no ha habido una respuesta. El CIS ha sido una respuesta, pero solamente para población pobre, ser un pobre y vulnerable. Pero para el resto no ha habido respuesta, ¿no? La siguiente, y la siguiente solamente para manejarlo, se dice cuánto va a costar implementar lo que dijo el presidente. Entonces tenemos varios escenarios. El primer escenario es que actualmente el Estado gasta 85 soles para financiar el PEAS por cada asegurado, cuando lo real debería ser que se gaste 532 soles para financiar el PEAS. Eso es lo que arrojó el estudio actuarial y lo que dice la Comisión de Protección Social, ¿no? Lo mínimo que teníamos que hacer para poder financiar esa propuesta de incorporar 4.6 millones es incrementar el presupuesto en 400 millones adicionales a los que ya el sector tenía. Pero esto es para sumarlos a la misma precariedad con la que se vienen atendiendo los actuales afiliados del CIS. Estos 400 millones obviamente se van a redistribuir en un presupuesto para el CIS, pero otro para cierre de brechas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Porque imagínense, vienen los 4 millones mañana y van a ir a los hospitales y centros de salud y tú lo vas a atender en los mismos turnos, o sea, en el turno de mañana, turno de 6 horas, con la misma falta de medicamentos. Entonces, tienes o has generado una afiliación que no se traduce en un acceso efectivo. Bueno, el mínimo escenario, 400 millones. El presupuesto para el 2020 no propone ningún incremento. Y ese es el peor escenario, porque los escenarios, digamos, progresivos para cerrar brecha de esos 4.6 millones son 400 millones, 800 millones y en el mejor de los casos un incremento de 2.500 millones. La siguiente. Bueno, eso es lo que ya conversamos del tema de las muertes neonatales. Era un ejemplo muy concreto. Aquí las declaraciones de directores y jefes de servicios de neonatología del Hospital Regional de Lambayeque y del Hospital Regional de Arequipa, el problema crónico, ¿no?, de la inversión en UCIs neonatales. Infraestructura, equipamiento, recursos humanos. La siguiente. Y la ministra lo que dijo es que ellos sí tenían el presupuesto para poder cerrar esa brecha. Desde que hemos sabido de este proceso, estamos en la adquisición de incubadoras para el Hospital Regional de Lambayeque. Estamos como MINSA coordinando con el materno perinatal de Lima, pero hemos llamado al gobernador de Lambayeque, al director regional de salud de Lambayeque, porque son ellos los que tienen el presupuesto. Esto se debe muchas veces a la gestión. Y les pido que vean el presupuesto de la región de Lambayeque. Hay presupuesto y su ejecución en cuanto a la función salud ha sido trasladado al GORE. La siguiente. Muerte neonatal, lo tenemos hace varios años. Para terminar la idea de la palabra, tenemos hace varios años, se ha disminuido la muerte neonatal, es cierto. La siguiente. Pero también es cierto que persiste alta y persiste no solamente en Lambayeque y Arequipa, persiste en casi todos los departamentos. Sí. Quería referirme un poco a estas estadísticas. Tiene que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos viendo en todos ustedes que usted muestra, Arequipa en realidad está por debajo de la mitad incluso. Sin embargo, se ha hecho tanto, digamos, escándalo en torno a esto, que aparentemente hay una mala gestión en ese sentido. Y esto porque creo que debemos de ver mucho más allá, más aún cuando estamos agentes que trabajan en el tema de salud, y tener cuidado, repito, con las estadísticas. Esto ha sido utilizado como un tema político, ¿no?, de manipulación mediática, y esto nos hace perder la objetividad. Porque también hay que recordar que en el caso de Arequipa,
en este hospital se reciben de toda la macrorregión sur, no solamente de la región Arequipa. Entonces tenemos que considerar que otras regiones, pues, evidentemente, tienen mayores problemas de salud y finalmente vienen en este resultado estadístico. Entonces, ojo con las estadísticas, lo que nos venden no es la realidad. También con las políticas sanitarias, nos venden la política sanitaria, digamos, que es curativa, cuando la sociedad civil debe luchar y pelear porque se implemente una política preventiva, que es la verdadera solución a los problemas de salud. Exacto, tiene toda la razón. Los medios de comunicación nos ponen un punto de vista del problema y hay actores, digamos, que lo interpretan para intereses particulares. Pero nosotros como sociedad civil tenemos la necesidad de ver más allá. Y el análisis es correcto, porque no es un tema solamente de financiamiento. Es uno de los aspectos, el financiamiento, la compra de las incubadoras, el personal, la infraestructura de los hospitales, pero ¿qué hay detrás de las muertes neonatales? Hay temas muchas veces de embarazo adolescente, ¿cierto? Hay temas de planificación, hay temas de migración, ¿no? Hay temas de controles prenatales, de calidad, etc. Perdón. A lo que iba a decir, bueno, como te había mencionado, en un inicio era el tema del Hospital Regional de Lambayeque y ese es el mismo problema que menciona el compañero de Arequipa, porque van de la Tumbes, Piura, de Cajamarca, de Amazonas, de San Martín para Lambayeque, y ese era el problema, de que existe, ese hospital fue creado pero para cubrir la atención de la región. Sin embargo, más del 60% se atienden de otra región. Es el problema por el que se había visto y se había adelantado el problema. Ahora, en las explicaciones que se han hecho de los médicos, del cuerpo médico, del servicio de UCI neonatal de Lambayeque, lo explicaron. Aunque se compren, se alquilen esas incubadoras, sin embargo el espacio es insuficiente para todos los neonatos prematuros que llegan. Y bueno, este hospital se había creado para descongestionar el hospital Las Mercedes de Chiclayo, pero como lo había mencionado en el mundo pasado, que es como un hospital de guerra. Pero sin embargo ahora está igual de saturado. El problema viene por eso y porque en realidad para la región debería haber otro hospital más en una zona estratégica que cubra las demandas de la zona norte, porque vienen de la parte nororiental, de la zona rural de Piura y de la zona andina de Lambayeque, hasta que lleguen al hospital de Lego, al hospital regional. Sencillamente esos neonatos llegan a morir ahí, sencillamente. O sea, son problemas así que y también que se había levantado por un lado para que sea, para que sea más visible como algo, como la ineficiencia de un centro de salud que debería ser potenciado en realidad, y que las otras regiones tengan también hospitales que puedan cubrir las demandas de sus respectivas regiones. Miguel. En relación a la muerte neonatal, realmente no solamente, como lo han explicado los directores, no solamente problemas de incubadoras, es también problemas de respiradores, como también señalaba de infraestructura, etc. Pero lo que sí todos los directores regionales que han opinado, todos ellos han dicho que tienen insuficientes números de incubadoras. En el caso de Arequipa, por ejemplo, en una entrevista al director dijo de que tenían 4 incubadoras en funcionamiento cuando realmente ellos necesitaban 12 para poder atender, ¿no?, todos los requerimientos de los diversos departamentos. En el caso de Junín, por ejemplo, el director Javi decía que con el presupuesto que les dan, los directores han estado adquiriendo incubadoras descartables, chinas, que apenas les dura ni un año de estas emanueladas. Entonces, es un problema de gestión, pienso yo, y de responsabilidad también en la forma como adquirir esas incubadoras y cómo también exigir de que realmente se compre un mayor número de incubadoras, porque en este
bien es cierto, en la evolución hemos visto que antes tenían hasta 3.000 muertes y ahora se ha bajado a 1.800. Sin embargo, es inconcebible que los niños mueran actualmente cuando ese problema pudiera resolverse con incubadores que no cuestan mucho. Entonces, eso no es aceptable. Claro. Sí, la observación que ha hecho el amigo de Arequipa, y también lo ha complementado, da que pensar mucho, ¿no? Bueno, parto de lo siguiente: ninguna muerte de ningún niño es justificada, ¿no? Así la estadística haya caído y muere uno, es lamentable. Sin embargo, habría también que ver, en el sentido de lo que ha dicho el amigo de Arequipa, por qué se ha hecho tal movida en esta circunstancia, cuando este es un problema histórico. Mire, hemos tenido momentos de auge de la economía, de gran cantidad de ingresos por minería y otros productos. Sin embargo, no se han solucionado los problemas en general del país y cómo eso repercute en salud, ¿no? Por ejemplo, no hay la debida prevención prenatal para que no llegue el caso de los niños prematuros. Hay el problema de las embarazadas adolescentes, el problema de la anemia que precipita todo ello, el problema de las violaciones y un montón de problemas que son extrasalud, que tienen que ver con otros rubros de la sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, ha habido mucha plata y no este gobierno, sino estos gobiernos que vienen desde 2000 no han hecho nada o casi nada para ir solucionando esos problemas, y la plata se la han llevado unas cuantas grandes empresas, sobre todo mineras, al extranjero, ¿no es cierto? Bueno, en Arequipa a mí me llama la atención, porque Arequipa ha estado soportando la lucha contra la mina Tía María de la Saurde, y entonces se ha hecho esto un poco y se preguntaron los medios: ¿y qué hace el gobernador de Arequipa en vez de estarse dedicando revoltosamente a luchar contra Tía María? ¿Por qué no se preocupa de estas muertes neonatales? ¿No? Cuando, muy bien dice la compañera, solamente cuentan con 4 incubadoras para los casos ya de este tipo de muertes neonatales. Entonces, me parece que hay que ver todo eso en su conjunto, y que este es un problema estructural que viene de años y que no lo podemos cambiar solamente parchando, poniendo aquí, poniendo acá, sacando de aquí, gestionando un poco mejor, que sí hay que gestionar mejor, y acabando con la corrupción. Pero aún acabando con la corrupción, los millones de soles que salen de dólares, que salen al extranjero por nuestros recursos naturales son inmensas. Aún seamos todos honrados, seguiríamos pobres, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que cambiar cosas mucho más grandes. Julio. A ver, hay que identificar las barreras de acceso universal, y esas partes por cantidad de asegurados que existen. Aún hay una brecha interesante que hay que analizar para llegar a ese ideal del acceso universal. El otro tema es, cada vez que sale una noticia de los muertos, la muerte es el indicador más evidente del fracaso de una política de Estado. Y la muerte no debería ser festejada y tampoco utilizada políticamente. Ya hemos tenido un proceso de análisis del sistema, que es la reforma de la salud con la ministra Midori Harris, ¿no? Un documento extenso y pesado. Después vino el Pacto por la Salud, el ministro Salinas. Ahora estamos en modo Frente Amplio, entonces es Política Multisectorial Nacional de la Salud. Pero el sistema está en caos, el sistema está en crisis. ¿Cómo nosotros nos vamos a conducir en este sistema? Acompañando el diseño de políticas para construir instrumentos de políticas, para observar cuántos mueren cada vez que la política responde a un sistema que es ineficiente. Yo vengo de Callao, el Hospital San José es un caos, es como un monstruo, una parte es de madera, otra parte es de metal, otra parte es la estructura inicial. No lo pueden tumbar porque tiene una alta demanda, ¿no? Entonces, y las cosas también son de madera, son de cartón. Las mujeres cómo dan a luz en esas condiciones. El médico hace su mejor esfuerzo, pero tampoco es Superman. Hay médicos con tuberculosis en el sistema de salud, mal pagados, enfermos de la mente también porque trabajan en cubículos, no trabajan decentemente. Nadie se pone a pensar en esa persona que tiene también familia, que tiene expectativas y el sistema no satisface sus expectativas. ¿De qué hablar de los insumos? Pues si no hay lo que nosotros necesitamos
necesitamos. Y los medicamentos los encontramos acá en mesa redonda, que se venden porque hay un tráfico de medicamentos. Siempre tomar fotos a todas las personas. Le vamos a dar más plata para que engorden a los burócratas, para que vuelvan más ministros y viceministros, que son expertos en el tema, pero no se atienden al sistema público. Ya quisiera que la ministra vaya a hacer su cola a las 6 de la mañana para que le den cola y no use su poder para que le den trato preferencial. En este país el cáncer se genera por la alimentación, por los transgénicos, pero es lo que se come. La anemia no es un problema de acceso solamente y de pobreza, también es cómo nos han domesticado a nosotros para que este país viva de la desgracia. Todos los años se mueren los niños en Puno. En Suiza no se mueren los niños de frío, acá se mueren todos los años de frío. Y entonces, ¿de qué hablamos nosotros? O sea, hablamos, yo no sé si este CDN y los foristas regionales van a ser observadores así desde la plataforma de la comodidad de una casa con calefacción, o realmente van a escarbar en la estructura del sistema que existe y cada vez nos llaman para la foto de la reforma, la foto del pacto, la foto del plan, la foto del Consejo Nacional de Salud y más nada. No hay nada. Va a salir otro escándalo por ahí en la televisión y nos vamos a colgar para hablar modo muerte neonatal, ¿no? O sea, trabajamos así, no sé, me preocupa mucho eso. Sí. Don Julio, trajo esta colación justamente para nosotros analizar y no quedarnos solo con lo que nos dicen los medios de comunicación o el uso político de algunos actores. Está bien, tenemos una comprensión integral del problema de la muerte neonatal, que no solamente es un tema de incubadoras, pero esto entiendo que lo van a cerrar mañana en las mesas temáticas. Solamente quiero culminar o recordar algo que es en relación al pasado, a la pasada Conferencia Nacional de Salud. Por favor, si puedes poner la última diapositiva. La última. Esta. Eso fue lo que nosotros hemos suscrito como Foro Salud. Buscamos la respuesta, pero está bien, tenemos todo el diagnóstico, sabemos que tenemos problemas estructurales, problemas de acceso, de políticas que cuiden la salud de la población, pero aquí hay algo muy importante que habría que recordar. Foro Salud definió esto: apostar por la universalización de la salud y la atención de la salud con integralidad de las atenciones y solidaridad. Eso significaba solidaridad, la mancomunación del financiamiento. Aquellos que no puedan aportar ahora, habrá otros que aporten, pero que todos puedan tener un respaldo financiero, una protección financiera que no restrinja su atención de salud, priorizando la promoción de la vida sana, ¿no? Diremos, nuestro presupuesto público tiene una prioridad sobre promoción de la salud para mantener una vida sana en la población, liderando el impulso de la incidencia social transsectorial sobre los determinantes sociales de la salud. Esto fue el énfasis que se le dio. Prevención de daños, incidiendo sobre los factores de riesgo de enfermar y morir prematuramente, y la atención primaria. O sea, hay varios conceptos potentes que ya nosotros hemos adoptado en nuestra declaración como primer nivel de un nuevo sistema nacional de atención de salud. Quizás ese pueda ser un derrotero, lo que conversamos en la coyuntura nacional. ¿Cuál es la propuesta desde el Movimiento Social por la Salud? Un nuevo sistema social, un nuevo sistema nacional de atención de salud puede ser a partir de una reforma fiscal. Hablamos, se necesitan reformas fiscales, sí, para las políticas sociales, las políticas de salud. Se necesita una reforma fiscal progresiva, con equidad, y que permita garantizar una mejor distribución de la riqueza y una mayor inversión del Estado en el sector salud. Miren, eso es lo que ya nosotros hemos definido. Creo que vale la pena recordar porque nos da un derrotero para guiar las propuestas que vayamos a construir en estos días como
Consejo Directivo Nacional. Bueno, viendo por los tiempos hasta aquí, sí. Ustedes formalmente saben ya la respuesta del gobierno, mejor que no el gobierno, sino Economía y Finanzas, pero la que determina aquí los presupuestos. ¿Qué están proyectando ustedes de mejora de hospitalaria? ¿Cuántos APPs hay? O el hospital de Coyhaique se va a financiar, el hospital Cayetano Heredia va a ser público-privado, o sea, ¿qué información tienen ustedes cercana a eso? Para explayarnos más, sí, es cierto, ya se ha venido anunciando a través del... Hay un plan sectorial de asociaciones públicos-privadas que lo ha aprobado el Ministerio de Salud con resolución ministerial. Hay una planificación para diversos hospitales que se gestionan a través de APPs. La ley de endeudamiento público también hay un presupuesto para asociaciones público-privadas. No tenemos el desagregado, pero entiendo que mañana va a haber una presentación específicamente sobre brecha de servicios de salud e inversiones públicas e inversiones público-privadas, ¿no? Y creo que ahí vamos a poder detallarlo con mayor profundidad. Bueno, les agradezco y creo que eso voy a... Agradecemos la participación del doctor Miguel Zúñiga, miembro de la Directiva Nacional de Foro Salud. Nos vamos a dar casi nada de tiempo porque ya llegaron tanto el expositor, el parlamentario andino Alan Faile, también están los panelistas, el doctor David Tejada Pardo y el salubrista David Aguinaga Carrión, ¿no? Para poder hacer la mesa redonda que es la culminación de la jornada del día de hoy. No sé, ¿alguien querrá ir a servicios? Una cuestión de 2 minutos nada más, porque me lo dijeron dos compañeras. Ya. Que se vayan todos. Ah, el doctor. Eso pues, queda desierto. Cerramos el kiosco, ponemos la mesa. Por acá, por acá. Quieren pescar en Río Revuelto.